El siguiente bloque, que voy a pasar de slide, es el bloque de conclusiones y cierre, y este bloque está coliderado por IU Solaris ERIC, representado por mi persona, y el Tecnológico Nacional de México, representado por Adrián Bonilla. Entonces, Adrián, te doy la palabra para que moderes esta parte y luego cambiamos cuando haya el debate, ¿vale? Sí, claro. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a avanzar al final de cuentas con la siguiente fase de lo que es el evento. Ya estamos en la parte final del cierre. Básicamente la mecánica es lo siguiente. Vamos a tener al final de cuentas un bloque de síntesis y principales conclusiones de los 5 paneles que se llevaron a cabo. En este caso les vamos a pedir a cada uno de los participantes que nos apoyen con una participación de 5 minutos porque estamos un poco ajustados de tiempo. Yo les avisaré cuando nos falte al final de cuentas un minuto para que ustedes puedan pues ir concluyendo. Posteriormente tendremos un bloque número 2 en donde serán las conclusiones generales del evento, donde prácticamente estaremos participando al final de cuentas todos los integrantes del consorcio. Aproximadamente estamos considerando 20 minutos y finalmente la parte de agradecimientos y cierre. Entonces, en ese sentido, pasando al final a la que es el bloque de síntesis y principales conclusiones, pues empezaríamos al final de cuentas con la participación de Paula Sánchez, que está encargada al final de cuentas, hablaría de lo que fue el panel número 1 relacionado al intercambio de conocimiento en la cooperación científica entre Europa y América Latina y el Caribe. Gracias, Adrián. Buenos días, buenas tardes. Se me ve, ¿verdad? Vale, perfecto. El panel 1 se centró en la cooperación científica entre Europa y América Latina y el Caribe, como marco de actuación para el abordaje conjunto de una problemática común, que es la necesidad de la transición energética. El panel contó con la moderación de la Organización de Estados Iberoamericanos y como panelistas con Sabina Guailupo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con Juan Vázquez de la OCDE y con Karina Pombo, especialista del OCTS de la OI. Me gustaría partir brevemente rescatando algunos datos sobre el contexto socioeconómico en la región de América Latina y el Caribe que se mencionaron en el panel. Lo primero, que América Latina y el Caribe es una región, la región más desigual del mundo, que todavía el 29% de la población está en situación de pobreza, que casi la mitad de los trabajos son informales. Y rescato también algún dato en relación al ámbito energético que nos compete en este evento, y es que América Latina y el Caribe está dotado de un alto potencial de recursos energéticos renovables, representa un 33% de la matriz energética y que un alto porcentaje de las reservas de minerales protagonistas en la transición verde se encuentran en la región, como es el caso de las reservas de litio, ¿no? En un 61%. En lo que respecta a la Unión Europea, también en el panel se destacó su prioridad en cuanto a la necesidad de descarbonización y al al Green Deal. Para esto se va a requerir un alto desarrollo de fuentes energéticas renovables, pero siempre sin olvidar el impacto a nivel ambiental y social. Por todo ello, la transición verde multisistémica se considera una oportunidad para un cambio de paradigma, también en lo que a la cooperación científica se refiere entre ambas regiones. Dicha cooperación debe ser equilibrada y beneficiosa, y para ello es necesario el desarrollo conjunto de todo el ecosistema de investigación, incluyendo infraestructuras de investigación, fortalecimiento del personal investigador, creando marcos políticos sostenibles para dicha cooperación y por supuesto, se necesitan transformaciones profundas que permitan un desarrollo sostenible y justo a nivel global. La ruptura del status quo es imprescindible para responder de forma más efectiva y eficiente a cambios globales en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como son la lucha contra el cambio climático, la equidad y la justicia social, y acelerando así la contribución de la ciencia, de la tecnología y de la innovación a la mejora del bienestar de las personas.
La vinculación entre la ciencia y las políticas públicas establece, por ejemplo, la importancia de desarrollar políticas científicas orientadas a la transformación social y ambiental. Ejemplo de ello son, por ejemplo, las Transformative Innovation Policies o la declaración de la OCDE, reciente declaración sobre políticas transformativas de CTI para un futuro inclusivo y sostenible. Específicamente, en el panel también se recalcó el vínculo entre la ciencia y la diplomacia, que es cada vez más estrecho y crece exponencialmente su interdependencia transnacional. Por otro lado, aunque existen iniciativas como este proyecto EnergyTran que contribuyen a la cooperación científica para la transición verde, aún existen múltiples barreras en los diferentes sistemas. Si nos centramos en el sistema energético, principalmente destacar la necesidad de desarrollar fuentes energéticas que permitan reducir la dependencia de recursos fósiles, aspectos abordados por el resto de los paneles, de la incorporación de la perspectiva ambiental y social, también abordado en uno de los paneles, y una gobernanza en el sistema que permita realmente soberanía energética, acceso igualitario y generación de valor. A modo de conclusión, me gustaría rescatar las siguientes ideas relacionadas con el rol de la cooperación científica en la transición energética. Primero, que existe consenso sobre que la necesidad de una transición energética no radica exclusivamente en una crisis ecológica, sino que esta crisis es sistémica y en sus raíces más profundas encontramos el actual modelo político, económico y social. En este sentido, la cooperación científica, entendiendo esta, como se planteó en el panel, como un proceso de cogeneración de conocimiento horizontal, en este caso entre Europa y América Latina y el Caribe, resulta clave para abordar investigaciones social y ambientalmente responsables, cuyo foco de atención sea dar respuestas a estas problemáticas globales, como en este caso la transición energética. Los resultados científicos de cualquier área de conocimiento no pueden desvincularse, por tanto, del contexto social. Y es por ello que la ciencia debe ser abierta, estar al servicio de la sociedad y al diseño y evaluación de las políticas públicas, para que éstas puedan basarse en evidencias, lo que se conoce como Science for Policy y que también es uno de los aspectos que incorporamos en el proyecto EnergyTran. Asimismo, la diplomacia científica, entendiéndola también, como se planteaba en el panel, como el uso de colaboraciones científicas entre países para abordar problemáticas comunes, es una práctica cada vez más extendida con el propósito de transformar también el paradigma de la política exterior. Por otro lado, me gustaría rescatar la idea de la importancia de centrarse en aspectos comunes en los que sí se está de acuerdo sobre cuál es el camino hacia la cooperación científica para la transición energética y en los que las iniciativas ya emprendidas evidencian buenas prácticas. Por ejemplo, se destacó en el panel que en el proyecto EnergyTran el abordaje multidisciplinar es un ejemplo para superar visiones tecnocráticas en cuanto a la transición energética. En este proyecto ponemos de manifiesto que las soluciones no solo pueden ser técnicas. Una tecnología sin evaluación de impacto social y ambiental no tiene sentido, por lo que se requiere buscar un equilibrio entre tres ejes y disciplinas de conocimiento, como son la tecnología, los aspectos ambientales y las ciencias sociales. Y por último, y con esto ya acabo, me gustaría destacar que en este ecosistema tan complejo como es el de la CTI, la ciencia, tecnología e innovación, uno de los grandes retos es la generación de alianzas para que la cooperación científica internacional no solo sea horizontal, sino también transversal, involucrando a todos los stakeholders de la cuádruple hélice, academia, sector público, privado y sociedad civil. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Paula. Se me omití comentar que obviamente Paula es en representación de la Organización de Estados Iberoamericanos quien coordina el proyecto de transición energética. Pasaremos a la siguiente conclusión, que correspondería al final de cuentas a el panel número 2, que corresponde a desafíos y oportunidades en el sector energético. En este caso, tenemos la participación de Alan Campos, del Centro Nacional de Alta Tecnología, SENA, de Costa Rica. Por favor, Alan. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, este panel fue moderado por este servidor
en nombre del Centro Nacional de Alta Tecnología del CONARE, que es uno de los socios de EnergyTran. Participaron como panelistas la doctora Yendri Corrales Ureña del Nanotec Senad, otro de los participantes por el Senado en este proyecto EnergyTran, el doctor José Enrique Querido Maya del Instituto Politécnico de Setúbal, IPS de Portugal, el máster Fernando Lizana, experto en redes nacionales de distribución de energía y energías renovables de Costa Rica, el doctor Ignacio Hernando Gil del Instituto de Sistemas de Ingeniería en Computación, Tecnología y Ciencia de INESTEC de Portugal. Y como síntesis y conclusiones, primero, Europa ha desarrollado muchas estrategias para una transición energética hacia energías limpias. No obstante, ese proceso ha presentado múltiples retos en su transformación, no solamente tecnológicos, sino también culturales, ambientales y estratégicos sociales. Latinoamérica y el Caribe tienen un gran potencial para el desarrollo de energías limpias. Sin embargo, no han podido mover su propia matriz energética, la cual sigue siendo en su mayoría dominada por fuentes no renovables, en especial combustibles fósiles. El modelo energético de Costa Rica, en especial en la generación de electricidad limpia, ha sido exitoso, pero muy a la medida y debería adaptarse a cada país y región en particular si se quiere que tenga suceso. En varias naciones de Europa se han generado nuevos modelos y estrategias de transformación energética, con resultados y expectativas positivas. No obstante, estos casos no son necesariamente aplicables a otras naciones o regiones. Debe estudiarse a profundidad cada caso. Es necesaria una evaluación y modernización de las infraestructuras de generación y transmisión energética, no solo a nivel país, sino regional, apoyando a países con menos recursos. Si no, se crea un cuello de botella que va de nuevo a disociar las regiones y los países de un punto a otro. Los procesos de descarbonización e integración de nuevas tecnologías deben realizarse con mesura y bajo planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo por su impacto en la red energética de las naciones. Debe haber una integración entre los diferentes sectores. El impacto ambiental debe ser parte integral de estos procesos y debe haber una transformación de mentalidad en la población. Hay que aprender a vivir mejor con menos energía. Un punto medular es el proceso de almacenamiento y suministro energético, y aquí el hidrógeno verde se vuelve una opción muy atractiva. Se debe llevar a ofertas energéticas de menor costo para que la población opte por nuevas fuentes energéticas. Es necesario el cambio de los modelos de negocio tarifario de cara a las necesidades poblacionales. Existen varias alternativas de generación limpia energética a valorar, integrar y particularmente, pero algo muy importante, no todas son funcionales para todas las regiones. Tiene que hacerse un enfoque, un análisis a profundidad de cada sector y región. Es fundamental, esencial, como dijo doña Paula en el panel 1, una integración entre la Unión Europea y América Latina, una integración de complementariedad para complementar estrategias, recursos y tecnologías. Y esa integración atraviesa no solamente por la tecnología, sino también por nuevos modelos de vinculación económica y social que impacten a la sociedad. Es necesario aumentar la generación de materias primas en temas tales como litio, hidrógeno, energía geotérmica, solar, eólica y otros, pero debe medirse cuidadosamente las tecnologías a desarrollar de manera que se evite y o mitiguen los impactos ambientales y sociales. Una consulta que quedó pendiente en el uso, fue el uso de los biomateriales, una de las preguntas que ayer por asuntos de tiempo no pudimos responder. En realidad, los nuevos materiales en general, no solo los bios, son un punto de inflexión en el cual trabajan intensamente los centros de investigación y universidades de las regiones. El punto aquí es proyectar su escalamiento a nivel industrial. En laboratorio los procesos salen siempre de una manera exitosa, casi siempre. El punto es el escalamiento a nivel industrial de manera que esto sea un asunto realmente productivo. El rol de la academia y centros de investigación es fundamental en los procesos de innovación y desarrollo, pero también innovación. No pueden desarrollarlo a nivel independiente ni como isla, sino que tiene que haber una vinculación entre los sectores social, económico y gubernamental. Y es fundamental la consideración del aspecto social para permear en la población. Sin esto no se logrará la transformación energética que tanto necesitan Europa y América Latina y el Caribe y el mundo en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por la síntesis del panel número 2. Vamos a continuar. En este caso, continuaríamos con el panel número 3, el cual abordó la temática impacto ambiental y social de la transición energética. Emilio Santiago nos apoyará para hacer la síntesis de las principales conclusiones
Él es integrante del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de España. Adelante, Emilio, por favor. Buenas tardes, intentaré ser breve. El panel número 3 llevó por título Impacto ambiental y social de las energías renovables. Estuvo moderado por Martín Ovalla, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y participaron como panelistas Carlos Monge, del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo del Perú, Melissa Escosterguy, del Instituto de Investigaciones de Energía No Convencional de la Universidad de Salta, y Eloy Sanz, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en España y actualmente asesor en el Gabinete de Presidencia de Gobierno de España. Carlos Monge, en primer lugar, trazó una panorámica general de los retos sociales de América Latina-Caribe en el marco de la transición energética, que tienen que ver con frenar las emisiones, con negociar las condiciones de las renovables y de la minería en un marco de justicia global, con un proceso de democratización tanto del acceso a la energía como de las decisiones del sistema energético, y también nos ofreció una reflexión sobre de qué manera Europa podía contribuir a este proceso desde un enfoque de justicia global, ¿no? Con liderazgo técnico y financiero, con asistencia técnica, con una orientación de las inversiones, así como con una exigencia de altos estándares ambientales y sociales para sus empresas. Melissa, por su parte, lo que hizo fue acercarnos a la realidad de los impactos de la transición energética en los territorios, concretamente en las explotaciones de litio de los salares argentinos, desde la visión de las quejas y las demandas de esas comunidades, ¿no? Que son comunidades mayoritariamente indígenas y pastoriles que están ubicadas en estos territorios. Demandas como un acceso muy limitado a sus derechos y servicios básicos, cierta degradación ambiental, condiciones de trabajo precarias, distribución desigual de los ingresos, una toma de decisiones defectuosa, problemas de corrupción con los gobiernos locales, etc. Y finalmente, Eloy Sanz presentó un estudio sobre buenas prácticas de implantación de las renovables en el caso de España, con un listado de ejemplos concretos tanto de fotovoltaica como de eólica, así como unas conclusiones generales sobre, digamos, cuáles serían las claves que permiten la aceptación de las renovables en los territorios. Pues una correcta integración socioeconómica, ayudas al pago de la factura eléctrica, una selección cuidadosa y participada de los emplazamientos, mejoras en prestaciones sociales, de dotación, etcétera, así como estudios de impacto, medidas compensatorias. De este rico panel, nosotros queríamos presentar 5 ideas fuerza y una especie como de propuesta para la reflexión más a largo plazo. La primera idea fuerza es que la transición energética está ineludiblemente atravesada por cuestiones sociopolíticas, es decir, está atravesada por cuestiones de poder que generan experiencias sociales, impactos y beneficios muy distintos. Como se comentaba en uno de los paneles, existe un lado oscuro de la transición energética que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, que se percibe de manera muy distinta en función de la posición que uno ubica en el sistema internacional y también de la ubicación geográfica dentro de cada país. Esta encrucijada, América Latina-Caribe, que como se mencionaba antes es una región muy rica en materias primas y a la vez una economía marcada por su estatus semiperiférico y periférico, enfrenta de nuevo el riesgo de verse subordinada a una posición que en base a un patrón extractivista y a dinámicas de mala gobernanza multiplique las zonas de sacrificios sociales y ambientales en pos de un rápido desarrollo de la descarbonización en el norte. Este es un proceso que tenemos que evitar. La segunda idea fuerza es que estas posiciones ante la transición energética tienen un origen histórico del que debemos hacernos cargo. Y esto es especialmente relevante en la relación de Europa con América Latina-Caribe, en la que Europa debe asumir un rol de liderazgo cooperativo y compensatorio. Esto es, la transición energética debe regirse por el famoso principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y esto a Europa le implica un liderazgo extra en cuanto a la descarbonización, el fin de las inversiones fósiles, en proveer financiación para la adaptación, asistencia técnica, tanto en reformas de corte fiscal, tributaria, diversificación económica y laboral, y así como, lo mencionábamos antes, con una exigencia de altos estándares a las inversiones de sus empresas. La tercera idea fuerza es que las malas praxis tienen impactos muy negativos en las comunidades locales, comunidades que ya previamente sufrían las consecuencias de un modelo de desarrollo desequilibrado. Por tanto, estamos ante una especie de círculo vicioso de la desigualdad socioespacial que es imperativo romper, ¿no? En el panel pudimos ver de cerca algunos de estos impactos, ¿no?, de proyectos energéticos
o mineros que se ubican en territorios donde habitan comunidades que ya sufren toda una serie de limitaciones y de precariedades, tanto en sus derechos básicos como en sus condiciones materiales. Y estos proyectos, si se hacen mal, lejos de mejorar estas condiciones, las agravan, ¿no? Como telón de fondo, un déficit democrático en la capacidad real de las comunidades para participar en los procesos de desarrollo, ¿no? Las normativas de consultas no se cumplen, el acceso a información es muy deficiente o se imponen dinámicas de corrupción. Entendemos que este es un problema de dos niveles. Hay un nivel moral, ¿no? ¿Cuánta injusticia socioespacial es compatible con la democracia? Y hay un problema que es de gobernanza técnica, ¿no? Si queremos asegurar una transición rápida, tenemos que minimizar fricciones sociales. Si queremos descarbonizar rápido, por decirlo de manera popular, hay que repartir el pastel de los beneficios. La cuarta idea fuerza es que existen casos de buenas prácticas que, bien porque se da la fuerza política de una comunidad, porque hay iniciativas empresariales responsables o marcos regulatorios que son apropiados, ¿no? Melissa nos contaba que en aquellas comunidades más organizadas se ha podido imponer una relación con las empresas un poco más equilibrada, que termina revirtiendo en algunas mejoras para las comunidades. En los casos que expuso Eloy, unas prácticas vienen de actores plurales. Algunas son impuestas por los municipios, otras vienen a iniciativa de las empresas. Estas buenas prácticas se caracterizan en general por un enfoque de reciprocidad económica y social. La minería o las renovables tienen que compensar los daños. Es más, tienen que dejar beneficios en los territorios. Tienen que mejorar la vida de la gente en aspectos concretos. Las empresas tienen que estar dispuestas a escuchar, en cierto sentido, a negociar sus condiciones de implementación y a favorecer soluciones cooperativas a los distintos conflictos. La quinta idea fuerza, que es un poco la síntesis de todo lo que ayer se planteó, eh, la podríamos llamar la regla de las 3 T's: comunicación, cooperación y compensación. Esta es una expresión de Héctor Tejero, un ecologista español, en cuanto a la implantación de las renovables en nuestro país, pero creo que es válida en todos los aspectos, ¿no? Si queremos asegurar una dimensión territorialmente justa para la transición, necesitamos comunicación, porque los territorios quieren saber y quieren que se les escuche. Necesitamos cooperación. Los territorios quieren participar en la toma de decisiones en aquellos aspectos que afectan a sus modos de vida. Compensación, o casi mejor diríamos cobeneficios. Los territorios quieren una parte justa de la riqueza que esa actividad va a generar. Y por último, como reflexión general, decir que es evidente que en el plano social y ambiental la transición energética es un mosaico en el que podemos encontrar experiencias y prácticas muy distintas. Hay buenas prácticas, también hay prácticas malas, prácticas que agudizan las desigualdades socioespaciales ya existentes. Y la pregunta clave aquí es que esto no debería dejarse a la capacidad de organización política de cada comunidad particular. Esto tampoco debería dejarse en manos de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Esto debería enfrentarse con políticas de Estado. Y aquí se nos abre un abanico de interrogantes muy amplio que no podemos resolver, pero que resumo en dos y cuya respuesta dejo abierta para el debate a lo largo de todo el proyecto los próximos 2 años. En primer lugar, ¿qué efecto arrastre tendría la implantación de políticas de Estado que sean coherentes y que sean sistemáticas, basadas en un principio de reciprocidad territorial y de justicia ecológica global en el conjunto del modelo socioeconómico y social? Y la segunda pregunta, que casi es más difícil de contestar: ¿qué fuerza política cuentan nuestras sociedades para que estas transformaciones de naturaleza estructural puedan imponerse? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Pasaremos a las conclusiones y a la síntesis del panel número 4. En este caso, el panel número 4 fue Tecnologías Emergentes para la Sostenibilidad Energética. Nos apoyará para hacer la síntesis y el análisis de las conclusiones Arturo Ignacio Morán de Thompson, de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Adelante, tenemos 5 minutos, por favor, Arturo. Muchas gracias, Adrián, por tu introducción. Voy a tratar de ser breve. En el panel tocamos los temas relativos a la naciente industria del hidrógeno verde y a la extracción sostenible de litio. Son temas un poco distantes, pero vamos a tocar cada tema por separado. En cuanto al hidrógeno, partiendo por hidrógeno, uno de los primeros temas que abordamos es que vamos atrasados en la implementación de las estrategias a nivel global para ir reduciendo las emisiones de CO2 en base a la incorporación de hidrógeno. Se conversó de que a nivel mundial se han anunciado más de 1.400 proyectos,
pero solo alrededor de 100 se encuentran hoy en día en desarrollo, en distintas fases de desarrollo, lo que demuestra que la industria está creciendo muy lento en comparación a los requerimientos que se habían proyectado. En ese contexto, urge la construcción de grandes instalaciones de gigafactorías que permitan fabricar estos electrolizadores que nos permiten producir el hidrógeno verde, electrolizadores PEM, para así poder satisfacer la creciente demanda y además generar costos de escala que permitan reducir los costos de estos equipos que son uno de los fuertes factores que afectan el valor final del hidrógeno verde, lo cual es fundamental para lograr que sea competitivo con el hidrógeno gris, que es el que se produce hoy en día. En cuanto a innovación y tecnología, se comentó que es fundamental impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para producir hidrógeno en los próximos 10 años. Si bien uno puede decir que 10 años es harto plazo, para los desarrollos tecnológicos 10 años es un plazo muy corto. Así que hay que acelerar harto los procesos de desarrollo. Y es fundamental poder desarrollar distintas rutas para generar este hidrógeno verde. Hoy en día se está muy enfocado en lo que es producción a partir del electrólisis del agua, es decir, dividir el agua en hidrógeno y oxígeno y tomar este hidrógeno para utilizarlo como combustible. Pero hay otros procesos que nos permiten producir hidrógeno que no se están desarrollando con la misma fuerza. Por ejemplo, la producción de hidrógeno a partir de biomasa. Esto permitiría producir hidrógeno en sectores en los que no se tienen los recursos abundantes para producir hidrógeno a partir de electrólisis, que serían el tener agua, suficiente energía solar o eólica para abastecer los electrolizadores. Y por otro lado, el producir hidrógeno a partir de biomasa podría permitir el aprovechamiento de residuos de ciudades distantes en las que el manejo de residuos es complejo y utilizar esta biomasa que está presente en los residuos para producir hidrógeno. Entonces, aquí se atacarían dos problemas con una solución, es decir, abordar el manejo de residuos y a la vez producir hidrógeno verde. Por otro lado, se abordaron los temas de exportación y transporte de hidrógeno. Es bien sabido que Europa va a ser un gran consumidor de hidrógeno en los próximos años y la producción interna no va a ser la suficiente, por lo tanto hay que llevar hidrógeno de distintas partes del mundo a Europa, que va a ser el principal polo de consumo. Conversamos aquí con Robert y con Felipe que las principales alternativas para llevar hidrógeno a larga distancia, puede ser desde Latinoamérica a Europa, van a ser el amoníaco verde, que es una molécula que hoy en día ya se maneja, pero a partir de producción fósil. Se manejan grandes cantidades, anualmente se producen más de 200 millones de toneladas de amoníaco y se manejan con seguridad. Y otra alternativa vendría siendo el dimetiléter, que es una molécula que se produce a partir de CO2 más hidrógeno y que se maneja de forma similar al gas licuado de petróleo, lo cual también se realiza hoy en día de forma segura y a gran escala. Bueno, algunos desafíos de estos carriers es que deben ser craqueados en el lugar del uso para liberar el hidrógeno y poder ocupar este hidrógeno, a menos que se ocupen directamente como combustible. Los carriers basados en carbono, que serían el dimetiléter, o otros carriers que podrían ser metanol, tienen desafíos en cuanto a la captura del CO2, ya sea del aire o de alguna fuente fija, y desafíos en cuanto a cómo reutilizar este CO2 que se va a liberar al momento de utilizar el hidrógeno contenido en el carro. También conversamos que hay desafíos en cuanto a catálisis. Hay que mejorar la selectividad, durabilidad y eficiencia de los catalizadores que van a transformar este hidrógeno en los carriers. Y finalmente se concluyó que cada carrier va a tener su aplicación específica de nicho. Digamos, en algunos casos va a convenir utilizar dimetiléter, en otros amoníaco, o también está la alternativa de usar hidrógeno líquido para transporte a menores distancias, entre otros carriers que se conversaron. Pasando ya a la parte del litio, para ir apurando las conclusiones, conversamos que el litio se produce de dos formas principalmente, ya sea de roca, que se encuentra en forma de pegmatita, o a partir de salmuera. Las extracciones en roca se hacen
principalmente en Australia, donde se hace una explotación minera convencional de la tierra, digamos, dinamitando, cavando, y la explotación de litio en salmuera se hace mediante piscinas de evaporación, donde se va evaporando el agua y se va decantando los distintos minerales para ir procesando y refinando el litio. Ambos procesos tienen sus impactos ambientales y impactos en emisiones, por lo tanto, continuamente se está viendo cómo reducir el impacto y las emisiones de estos procesos de producción de litio. En el caso de las salmueras, hoy en día se está investigando lo que es la extracción directa de litio, es decir, tener una membrana, algún dispositivo que va extrayendo litio a medida que la salmuera va pasando por este, lo que reduciría el impacto ambiental del tener estas piscinas de evaporación que ocupan grandes espacios donde se instalan y permitirían acelerar la producción de litio, que hoy en día es bastante lenta. El proceso en una de estas piscinas de evaporación puede tomar en torno a 12 meses. Eh, en cuanto a lo que es desafíos sociales de la producción de litio, se conversó que hay muchas preocupaciones por parte de las comunidades locales sobre los efectos que va a tener la explotación de litio en el entorno y también les preocupa saber qué beneficios va a dejar esta explotación a ellos. Entonces, es importante que toda explotación que se desarrolle permita crear empleos de alta calidad, se desarrolle inversión en servicios sociales, ya sean salud, educación, vivienda, de forma de dar una compensación justa a las comunidades y que se sientan integrados en este desarrollo de industrias del futuro, de forma que los proyectos puedan ser aceptados por las comunidades y salir adelante. Finalmente, en cuanto al fortalecimiento de capacidades y políticas públicas para el desarrollo de estas industrias sostenibles del futuro, comentamos que la implementación exitosa de tecnología emergente requiere que se fortalezcan capacidades locales, creación de políticas públicas que fomenten la innovación y la transferencia de conocimiento. En ese sentido, es esencial establecer asociaciones entre universidades, grupos de investigación, compañías a nivel nacional e internacional para desarrollar proyectos pilotos, probar nuevas tecnologías y ir desarrollando esta industria paso a paso. Esas serían las conclusiones del panel 4. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Avanzaremos con las últimas conclusiones para cerrar al final de cuentas este bloque. Correspondería al panel número 5, que es aplicaciones de la energía térmica solar. En este caso va a ser presentada por Noemí Sogari de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Adelante, por favor. Gracias, Adrián. Bueno, este panel fue moderado por Ricardo Sánchez Moreno y participaron como panelistas Xavier Lara, Manuel Blanco, Alejandro Hernández y quien les habla. De todo lo expuesto, rescato algunas ideas fundamentales como la necesidad de apoyar el desarrollo de la energía solar térmica concentrada y no concentrada en vías a una transición energética hacia el uso de las energías limpias, renovables, para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. Rescato también y remarco la importancia de la cooperación científica para transitar una transición energética en trabajos colaborativos, integrados, multidisciplinarios, de manera tal de encontrar soluciones sostenibles, pero también viables para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y las más pobres socioeconómicamente. Latinoamérica y el Caribe tienen gran potencial en energías renovables, particularmente la solar, pero la falta de ayuda, de apoyo económico y estímulos hacen que la viabilidad a muy corto plazo sea muy difícil.
Y por otro lado, la integración para complementar la tecnología, el conocimiento, es una oportunidad para trabajar bajo distintas realidades socioeconómicas, pero contando con intereses comunes, el de apoyar el desarrollo equilibrado de las comunidades de todas las regiones, tanto europeas como latinoamericanas y del Caribe. Resta solamente plantear una pregunta, una cuestión, no para desarrollarla ahora, pero sí para pensarla, meditarla y tal vez discutirla en futuros encuentros respecto a la especial atención que debemos prestar respecto del impacto social que implica transitar la transición energética en comunidades vulnerables y de pueblos originarios en este marco, en este planteo de transferir energías que si bien son de simple tecnología y de apoyo a un desarrollo sustentable, muchas veces implica una imposición de una idea, de un proyecto, de una propuesta que no ha sido trabajado tal vez con los actores principales de las comunidades propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. En ese sentido, bueno, continuaríamos con el bloque número 2. Le pasaré el control y de la coordinación a Martín. Adelante, Martín. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Vale, entiendo que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Pues, vale, gracias, Adrián. Pues ahora vamos a pasar al bloque número 2 y este bloque versa sobre las conclusiones generales del evento. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? Es dar una visión global donde seamos capaces de enlazar las distintas temáticas que han sido tratadas a lo largo de los paneles. Es decir, cómo recordar que este proyecto tiene, vamos a decir, tres patas principales: la parte socioeconómica, la parte medioambiental y la parte tecnológica. Este evento estaba fundamentalmente centrado en la parte tecnológica, pero como habéis podido ver, teníamos principalmente dos paneles con aspectos socioeconómicos y medioambientales muy fuertes, que eran el panel 1 y el panel 3. Entonces, lo vamos a abordar de una forma reflexiva y participativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un debate de los integrantes del proyecto, porque creemos que es una forma, dejarme decir, muy bonita y además que los resultados van a ser muy buenos si hacemos un debate nosotros de proyecto. Vamos a presentar a través de una serie de preguntas una síntesis y conclusiones que puedan aportar unos resultados a este evento temático virtual y también vamos a intentar realizar la inclusión de temáticas transversales. Entonces, voy a pasar de diapositiva y vamos a empezar el debate. Entonces, son las 7:25, vamos a estar aproximadamente hasta las 7:45, 7:50, hora española me refiero, eh, abordando este bloque. Cualquier pregunta que tengáis para el bloque posterior, porque aquí habéis visto que tenemos luego un bloque de ruegos y preguntas, me la podéis, perdonad, me la podéis mandar a mí por el chat, ¿vale? Y yo la lanzaré a los integrantes del consorcio del proyecto para que ellos den respuesta en el último bloque. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar y entonces hemos preparado una serie de preguntas, le hemos intentado dar un carácter muy, como digo, muy transversal en el que podamos incluir a todos los socios del consorcio, que como veis aquí, tenemos a CSIC, tenemos a la Universidad Católica de Chile, tenemos a IPS, tenemos a INESTEC, tenemos a UNSAM, tenemos a la OI, nosotros que somos EU Solaris ERIC, tenemos a
Perdona, la UNSAM es esta. Esta es la UNE, perdón. Esto es UNE, esto es UNSAM, tenemos a LifeWatch, tenemos al Tecnológico Nacional de México y tenemos a CENAR. Entonces, somos un consorcio bastante bueno, con mucho conocimiento en estas tres áreas. Entonces, la primera pregunta es, teniendo en cuenta que la revolución industrial trajo un cambio de modelo en la sociedad, porque tuvo un impacto muy importante, no solo en aspectos tecnológicos, que fue un avance muy notable, sino también en aspectos medioambientales, que hoy en día lo estamos sufriendo, eh, y un progreso de bienestar social, porque siempre todos los avances tecnológicos muchas veces desencadenan en aspectos sociales que son mejoras, ¿no? Entonces, considerando la transición energética de alguna forma, si podemos hacer una comparación, ¿no? Un análisis por comparación entre lo que fue la revolución industrial y lo que está siendo ahora la transición energética, que porque es un cambio bastante fuerte, eh, porque esta transición energética puede ser un desencadenante o un iniciador para un cambio de modelo general, que no tiene que ser solamente tecnológico, que estamos hablando también de aspectos sociales y evidentemente aspectos medioambientales, porque es el fundamento principal de la transición energética, ¿no? Habéis comentado cosas, por ejemplo, cuando Alan de CENAT estaba haciendo las conclusiones, Costa Rica tiene un modelo de producción eléctrica a través de fuentes de energías renovables, pero quizás en el aspecto social no ha sido tan exitoso, ¿no? Estabais hablando también de buenas prácticas, porque he estado aquí tomando unas notas, ¿no? Entonces, esto que es una pregunta general para que podamos iniciar un debate de proyecto es ¿qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer? Quiero decir, como sociedad, teniendo en cuenta todos los aspectos debatidos, tecnológicos, socioeconómicos y de sostenibilidad, ¿cómo debemos afrontar, o sea, con el conocimiento que tenemos, cómo debemos afrontar la transición energética? ¿Qué creéis que falta o que no estamos haciendo demasiado bien? Teniendo en cuenta, insisto, tiene que ser una visión un poco transversal que englobe, evidentemente todos tenemos un área de conocimiento, pero vamos a intentar dar una visión global. Vamos a hacer un debate sobre este tema. Entonces, al primero que quizás le quería dar la palabra, si me lo permites, Alan, es a ti, porque justamente como has estado comentando este tema, entonces me gustaría saber y que debatamos aquí cosas buenas que ha hecho Costa Rica y cosas que tú crees que pues quizás no han sido tan buenas y que son mejorables. Alan, no sé si estás conectado o quizás no te funciona el audio. Si no, podemos pasar a cualquier otro participante que, pues no sé, Adrián, por ejemplo, a ti que te veo en pantalla, no sé, tú una opinión transversal que tienes en este aspecto. Bueno, me pareció muy interesante durante las diferentes aportaciones de los especialistas en los paneles, que creo que un factor fundamental para lograr una transición energética socialmente aceptable, justa y equitativa es la implementación de políticas públicas apropiadas. Fue muy contrastante ver que en un momento dado, en países con mayor grado de desarrollo, si bien es cierto, existen malas prácticas o se pueden presentar lo que se clasificaría como malas prácticas, no son, el impacto de esas malas prácticas no es tan drástico como lo que ocurre en América Latina, ¿no? Sí fue muy contrastante ver los casos que presentaron. Y yo me preguntaba al final de cuentas cuál podría ser una solución. Bueno, pues obviamente tiene que haber al final de cuentas implementación de políticas públicas y que sean efectivas y también, bueno, aquí las diferencias que existen desafortunadas en nuestros niveles de vida de las diferentes regiones también tienen una incidencia importante y afectan eventualmente de manera significativa el grado de impacto y la mitigación que puede tener este proceso de transición que estamos viviendo en términos de uso, consumo y generación de energía. Vale.
Vale, muchas gracias, Adrián. Adrián, evidentemente está centralizado en la parte tecnológica, aunque has hablado de la parte de políticas públicas, que es la siguiente pregunta que voy a enlazar con esta, ¿vale? Pero antes de Perdón, pasar a la siguiente... Ah, sí, aquí estoy ya perdona. conectado. Sí, es que no Vale. lograba entrar no lograba entrar en el sistema, no sé por qué, pero aquí estoy ya. Bueno, Ya, ya, la ya pregunta me era ¿por imaginaba. qué Costa Rica ha sido tan exitosa en la parte de energías limpias? Sí. ¿Correcto? O sea, el punto Y es, Alan, que es algo que has estado comentando antes. ¿Por qué Costa Rica ha sido tan exitosa en la parte de generación, pero según comentabas tú antes, en la parte social o vamos a llamarla socioeconómica, no lo ha sido? Entonces, has dado una eh, pequeña introducción. Entonces, viendo todas las temáticas que hemos afrontado a lo largo de este evento virtual, la idea es que expongáis por qué, o sea, con una visión global. sí, bueno, tal vez lo aclaro un poco. Costa Rica, gracias a su gran capacidad de generación hidroeléctrica, ha logrado generar o desarrollar una estrategia de generación de energía limpia muy eficiente. Bueno, pero no solamente en la parte de hidroeléctrica, también tenemos complementos geotérmicos y complementos eólicos que permiten una matriz energética muy limpia. El punto tal vez es que sí ha tenido un éxito bastante de buenos resultados a nivel social en cuanto a que las tarifas se han mantenido bajas, en cuanto a que nosotros estamos muy enfocados en la producción y en la concientización de los impactos sociales y ambientales. El punto aquí es que hay factores que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, en Costa Rica se quiere generar una ante el aumento de la población y de las empresas de alta tecnología que están llegando al país, se quiere aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica. Pero eso implica, eh, por un lado, analizar situaciones ambientales tales como las zonas protegidas. En Costa Rica, más de la mitad del país, poco más de la mitad de Costa Rica son zonas protegidas ambientalmente hablando, por ende no se Ujú. pueden eh, impactar de ninguna manera. Y por el otro lado, hay zonas muy ricas, tales como el Diquís, queda en la zona sur de nuestro país, que tienen un altísimo potencial de generación hidroeléctrica, pero son zonas culturales de pueblos originarios que no pueden ser afectados debido a que implican tierras sagradas, implican cementerios tradicionales, y todo eso tiene que entrar dentro de la balanza. No es producir por producir, no es producir porque qué dicha, qué bueno y que ya tengo más capacidad energética. Es que hay que valorar. Si no, va a ocurrir que yo les voy a ofrecer a las poblaciones un recurso, pero ellos no lo van a tomar. Porque yo puedo Ya. llevar, hay un refrán muy conocido en Costa Rica, yo puedo llevar un caballo al agua, pero no puedo hacer lo que beba. Y yo Vale. creo que eso tenemos que tenerlo claro. O sea, uno tiene que llegar a ofrecerle algo. Y otra cosa es el modelo tarifario. Y eso para toda América, en general para toda América, tanto América Latina, hispanohablantes, Caribe y demás. Si usted, por más que uno quiera dar un beneficio ambiental, si no le doy un precio adecuado y suficientemente competitivo, las personas no pueden tomarlo. Ya, América ya. Latina tiene muchas zonas de bajo ingreso y muchos sectores de muy bajo ingreso y por eso tienen que considerarse. Ya. Bueno, esta parte está un poco en línea con lo que comentaba, yo creo que era Emilio, las tres T's, que ahora no me acuerdo lo que significaban, pero la idea fundamental de esto era que allí donde se vayan a instalar energías renovables, tiene que haber una repercusión positiva para la gente local. También está un poco en Ujú. línea en el respeto del medio ambiente, que voy a aprovechar para dar la palabra a LifeWatch, que en este caso yo creo que es la compañera Ana, la que está hoy con nosotros. Eh, entonces, no sé si Ana, ¿estás conectada? Y estoy conectada. A ver, que tenía problema con la cámara. Ahora creo que me veis, ¿perdón? Sí, 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 te vemos. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Eh, Bien, pues eso, entonces, Ana, la pregunta es, vosotros, bueno, por si hubiera alguien que no supiera, LifeWatch está bueno, si quieres hacer una pequeña introducción de LifeWatch y luego hablar sobre esta temática que hemos planteado.
Bueno, en primer lugar, te quería preguntar, José, si puedes repetir la temática, porque he tenido problemas justamente cuando me has Vale. dado y no he entendido. Perdona. No te preocupes, estábamos haciendo como un pequeño símil entre lo que fue la revolución industrial y lo que ha sido, o lo que está siendo, o lo que va a ser, mejor dicho casi, la transición energética, ¿no? Con la revolución industrial se produjeron un montón de cambios que al final son cambios que afectan a todos los espectros de la sociedad, y a toda la parte tecnológica, socioeconómica y medioambiental, ¿no? Y ahora tenemos la parte mala, que es todo la contaminación y estas cosas, que entonces tenemos que hacer la transición energética. Entonces, como en la transición energética hemos discutido cosas tan sumamente diversas que entendemos que va a afectar a todos los espectros de nuestra vida, estamos haciendo un debate general de proyecto, vamos a decir, para ofrecer unas conclusiones generales. Entonces, teniendo en cuenta que vuestro expertise es la parte medioambiental. ¿Qué visión global tienes de la transición energética? ¿Qué conclusiones podemos sacar o cuáles son los pasos que tenemos que seguir para tener una transición energética satisfactoria sin olvidar ninguna de las partes? Es decir, sin olvidar la medioambiental, sin olvidar la socioeconómica y sin olvidar la tecnológica. Muchísimas gracias por el contexto. Eh, Aprovecho para ligar tanto la actividad de lo que hace LifeWatch Eric, como me has pedido que la introduzca, y responder esta pregunta, ¿vale? Eh, bueno, LifeWatch Eric es una infraestructura de investigación europea que se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas centradas en el contexto de la ciencia abierta a investigadores e investigadoras que estén investigando en el contexto de la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico. En relación con este proyecto y aportando a este debate, una de las conclusiones clave que se sacan del evento, ¿no? que hemos tenido estos días, es que para lograr una transición sostenible y equitativa se requiere un enfoque sistémico que abarque aspectos de diferentes dominios de conocimiento, ¿no? Lo que estamos comentando aquí ahora, tanto ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Y también se necesitan desarrollar estrategias innovadoras que puedan abordar esta complejidad y facilitar así una transformación profunda a gran escala. En relación con qué podríamos hacer, ¿no? para acelerar o de alguna manera contribuir a esta transición energética, algo donde se podría, o sea, que consideramos de gran importancia, es el de disponer de un sistema de observación sólido, basado en información suficiente y basada, respaldada científicamente, de los distintos dominios de la transición energética, lo que hemos hablado, ¿no? de los distintos componentes sociales, económicos y de gobernanza. Y este sistema de observación nos va a permitir hacer un seguimiento de este cambio teniendo en cuenta la heterogeneidad y temporal del impacto de esta transformación. O sea, los impactos van a ser muy diferentes en distintas regiones por su naturaleza o por su realidad geográfica y también a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aportando a esta discusión la relevancia de eso, trabajar en disponer de un buen sistema de observación de estos distintos componentes de la transición energética. Vale. Vale, muchas gracias, Ana, porque de hecho me ha gustado lo de, he tomado aquí notas, una parte de tu intervención, que es tener en cuenta los distintos aspectos, porque es totalmente cierto. O sea, también una de mis conclusiones de este evento es que de nada vale si solamente, bueno, también lo ha comentado Alan, ¿no? No es producir por producir, es que tienes que producir, pero tienes que poder aportar a tu entorno y a la sociedad en general. Eso también fue algo comentado en uno de los paneles del primer día, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Yo creo que era en el panel número 2, puede ser, y quizás lo decía un compañero de IPS o de Inestec, quizás era José Maya de IPS, que comentaba que es importante
que, por ejemplo, España aislada no podría afrontar la transición energética porque no tendría capacidad para producir cuando, por ejemplo, no hay recursos solar y ese tipo de cosas. Entonces, José Maya, te veo que te has activado la cámara. Entonces, no sé si quieres aprovechar e intervenir. Ok. Portanto, para além desta parte técnica e dos desafios técnicos, digamos assim, que foram referidos, um, e aquilo que, digamos, que eu acho mais enriquecedor e mais aprendi, acabou por ser este diálogo, este contacto e ficarmos a conhecer melhor e ficar um pouco admirado por não conhecer bem as realidades da América Latina, principalmente, mas nós aqui em Portugal, em Espanha, preocupados com o armazenamento de energia, com o excesso de energia renovável em certas alturas, e temos outros países que, a certas zonas, nem acesso à eletricidade têm, não é? Portanto, esta foi a parte, digamos assim, que maior destaco aqui neste debate todo e nestas apresentações. Da minha parte, pertencendo à academia, aquilo que eu acho que da grande responsabilidade que temos, principalmente na formação dos nossos jovens, eu acho que é fundamental este conhecimento, esta partilha de informação. É necessário incrementar a cooperação com os vários países. Portugal temos umas relações mais privilegiadas com o Brasil, conhecemos menos a realidade dos restantes países da América Latina, mas somos nós que estamos a formar os futuros investigadores, os futuros decisores, e, portanto, este reforço, parece-me que o reforço da cooperação, este nosso conhecimento, penso que será uma das grandes mais-valias que, pelo menos do lado da academia, falando por mim, que é um dos maiores proveitos que temos nesta colaboração, mais do que as partes técnicas. Claro que nos interessam, trabalhamos nelas todos os dias e fazemos investigação, mas esta parte do conhecimento e de outras realidades. Por exemplo, nós já temos uma mobilidade razoável com professores e com estudantes do Brasil. Se conseguíssemos incrementar, por exemplo, essa mobilidade com professores, investigadores, estudantes também de outros países, acho que seria também aqui algo que seria muito enriquecedor para esta nova revolução que queremos ter, não é da revolução industrial, mas esta da revolução da descarbonização, que queremos que seja global e que seja pacífica. É isso. Muy bien, pues muchas gracias por tu intervención, José. Y voy a aprovechar tu intervención para cambiar un poquito la pregunta. El tema es básicamente el mismo, pero la pregunta es, ¿qué necesitamos de los gobernantes para poder afrontar de forma exitosa esta transición energética? Quiero decir, lo podemos enfocar desde el punto de vista, pues lo que comentaba Manuel, por ejemplo, en la presentación del panel 5. Tienen que hacer un modelo de subastas que no esté basado en ciertos aspectos, sino que lo tienen que hacer, vamos a decir, un poco más real, un poco más flexible y cosas de este tipo. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta que estamos en un bloque que es muy horizontal o transversal, es básicamente lo mismo, ¿qué necesitamos de los gobernantes? ¿Qué necesitamos que cambie en la política para poder afrontar esto? A mí se me ocurren, por ejemplo, para iniciar el debate, un tema muy recurrente que se ha hablado todo el rato era, pues eso, que haya una evaluación de impacto ambiental o socioeconómico, cultural, ambiental, déjeme decir, donde aporte a la parte local. Y me han mandado ya las tres Cs, que voy a aprovechar para meterlas, que era cooperación, comunicación y compensación, que me parece que es una definición buenísima. Entonces,
El siguiente participante se me ocurre, por ejemplo, Noemí, porque Noemí trabaja mucho con poblaciones originarias y zonas de difícil acceso. Entonces, quizás Noemí, la pregunta en este caso sería para ti, ¿qué necesitamos de los gobernantes? Pero, insisto, con la visión transversal, que además creo que tú tienes una visión transversal bastante buena. Si estás Gracias, con... José. Ah, gracias. Em, Existen muchos trabajos realizados respecto a impacto ambiental, impacto socioeconómico en distintas regiones, y en particular en el área que trabajo de comunidades vulnerables, comunidades rurales, pueblos originarios. Desde mi punto de vista, la traba fundamental está en que muchas veces los resultados de esas evaluaciones no son contemplados. Algunas veces no llegan y otras veces no son contemplados, no son estudiados exhaustivamente por nuestros gobernantes. Mm. Entonces, existen situaciones en las cuales asesores sin conocimiento pleno toman decisiones o ayudan en la toma de decisiones, y esto afecta el desarrollo de estos sistemas que proponemos como posibles sistemas aprovechadores de energía solar o energías renovables en general, en búsqueda siempre de mejorar la calidad de vida de estas comunidades vulnerables. Entonces, creo que debemos remarcar, y vale la pena remarcar, la necesidad de trabajar en la elaboración, en la inserción de políticas públicas a corto, mediado y largo plazo. Y en este sentido creo que o mejor dicho, estoy convencida que quienes tenemos el conocimiento formal, académico, debemos trabajar en consecuencia, implicándonos en esta búsqueda de políticas públicas aplicables, viables y sostenibles. Estas políticas públicas deben considerar además no solamente la promoción, sino la posibilidad de buscar de manera organizada inversiones que permitan también con estas inversiones en la aplicación de esta idea, esta propuesta, este deseo de transición energética, de creación de empleos local donde la cuestión de género también se ha contemplado. Es decir, ayer hablábamos de que aún en la actualidad existe un número de mujeres, un número bajo de mujeres insertadas en trabajos que aún hoy se toman como trabajos para hombres, y mucho más en este tema de uso de las energías renovables a través de sistemas térmicos, por ejemplo, solares. Mm. Y una cosa más que eh, fomentar el uso de las energías renovables a través de créditos e incentivos, fundamentalmente para pequeños productores y más aún para los habitantes de pueblos originarios, donde debemos apostar a la eficiencia energética, pero con una legislación clara, transparente, pero contundente a la hora de promocionar y apoyar el transitar la transición energética hacia el uso de las energías renovables. Gracias. Vale. Muchas gracias, Noemí. Me he quedado con dos aspectos muy importantes de tu intervención, que uno de ellos
no le hemos escuchado, que es, lo voy a llamar la formación de los políticos, pero no me refiero a formarles, sino asegurarnos de que la parte política que tenemos haciendo la gestión de, por ejemplo, las evaluaciones, que sean expertos en esa materia, ¿vale? Eso me parece muy importante y luego la producción deslocalizada en general, de alguna forma es la conclusión que he extraído, que es cierto que también es algo que se tiene que incentivar. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Paula y después a Martín, que te estoy viendo ahí, Martín, porque es que justo te quería preguntar, pero como Paula tiene algo que va a complementar la intervención de Noemí, le doy la palabra a Paula, ¿vale? Estás en... Gracias, José, sí, ya. Gracias, José, sí. Bueno, por mi parte, yo creo que completar lo que se ha venido diciendo hasta el momento y básicamente es resaltar la importancia de aspectos que ya se han mencionado hasta a lo largo de estos 2 días, que es la importancia, por un lado, de la multidisciplinariedad, el tema, ¿no?, de trabajar de manera transversal y horizontal aspectos relacionados con tecnología, el eje ambiental y el eje social, con los diferentes stakeholders, no solamente desde una perspectiva política o desde un punto de vista de la academia, sino eh, trabajar conjuntamente con diferentes líneas bueno, que ya he comentado antes, ¿no? Como puede ser la Science for Policy o también metodologías más de cogeneración que también planteaba Noemí en su intervención, ¿no?, de trabajar con las comunidades locales. Luego, creo que también es importante resaltar que también Emilio Santiago lo ha mencionado, la importancia de eh, romper con el estigma de América Latina y el Caribe de un papel puramente extractivo que ha tenido y que sigue teniendo con respecto a las materias primas, ¿no? De manera que pueda superar la llamada maldición de las materias primas, de los recursos básicos. En ese sentido, yo creo que nos enfrentamos a desafíos de diferente índole, que son técnicos, regulatorios, políticos, como estamos mencionando ahora, pero que tenemos bueno, un punto bastante diferenciador con respecto a lo que hemos venido viviendo históricamente y que es, bueno, agendas comunes, marcos internacionales comunes, como pueden ser los ODS de la Agenda 2030, como puede ser el Acuerdo de París, y esos marcos comunes pueden y deben de ser ese espacio político para buscar espacios, bueno, pues que permitan esa transición, ese camino hacia la transición energética, ¿no? Vale, muchas gracias, Paula. Martín, te damos la palabra. Gracias, José. Sí, respondiendo a la pregunta original de este pequeño subbloque, una cosa que me parece interesante quizás subrayar es, hay distintos niveles de intervención estatal, ¿no? Hay una dimensión, y que esto responde también al carácter sistémico de la transición, ¿no? Si uno ve uno puede recortar un territorio y ver que ese territorio está regulado por un conjunto de normas que no solamente son de naturaleza nacional, sino que cada vez más de carácter supranacional. Entonces, una cosa que surgió ayer en la conversación con Carlos Monge, es esta cuestión sobre los estándares que están llegando a los territorios mineros, por ejemplo, pero también esto uno lo puede ver en un montón de ámbitos, que están originadas en organismos internacionales o en los países demandantes de las materias primas. Y esto nos pone frente a la necesidad, ante un problema, que es que muchas veces el concepto de sostenibilidad que inspira esos marcos normativos no se corresponde con el concepto de sostenibilidad de los territorios o de las personas que habitan los territorios
que son regulados por esos marcos normativos. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio que comento muy brevemente, que me parece que ilustra un poco este punto, que es cuando uno compara, por ejemplo, la normativa europea, el reglamento europeo sobre baterías, y ve qué aspectos eh, están incluidos en la regulación eh, para la compra de materias primas que utilizan las baterías. Uno lo que ve que, por ejemplo, ahí se incluyen temas que tienen que ver con la huella de carbono, o con cuestiones eh, de bienestar laboral, que por supuesto son relevantes, pero cuando uno va a preguntar a las personas que habitan los territorios cuáles son los puntos que vos considerás prioritarios, te dicen mayor participación en la renta de la actividad económica, mayores eslabonamientos productivos, que son todos aspectos vinculados a el 169 OIT, todos aspectos vinculados a la sostenibilidad económica y social que no aparecen muchas veces en esta normativa supranacional, o que otra cuestión que tiene que ver con la implementación de estas regulaciones, que es que muchas veces están certificadas por, por empresas, por auditorías que son de naturaleza privada. Entonces uno corre el riesgo también de privatizar la normativa de la sostenibilidad. Entonces, un poco como decía Carlos ayer, todas estas normativas son bienvenidas, pero creo que volviendo a alguna de las 3C, no sé si ya me perdí qué quieren decir, pero le voy a poner que- Te lo digo alguna yo si cosa quieres porque es que me ha que venga parecido al caso. acertadísimo. Es cooperación, comunicación y compensación. Es que es buenísimo. Exacto. Me parece que la cooperación lo que tiene que incluir un poco es el aspecto del diálogo, de la conversación, diría. El aspecto de la conversación, otra C. Para tratar de converger hacia visiones de la sostenibilidad que sean adecuadas para todos los stakeholders que participan de esto, ¿no? Y me parece que eso hace un poco, volviendo al punto de origen, a la visión sistémica del problema de la cuestión de la transición energética. Cosas que pasan en un territorio están indisolublemente relacionadas con cosas que pasan en otro territorio que tiene otras percepciones, otra problemática, otro diseño institucional, otro tipo de estructura económica, pero que al mismo tiempo no se puede disociar de las cosas que están pasando en otro lado. Ya. Pues es muy interesante, Martín, porque de alguna forma tu exposición une cosas que son como globalización con, vamos a decir, localización, ¿no? Cuando te llevas las cosas a local, con cosas que se intenta hacer de forma global, como lo que has dicho, que un mismo criterio puede aplicar para una zona, pero para otra zona no aplica, porque el contexto es distinto y pues, ya los parámetros son distintos y la ecuación te sale distinta. Entonces, es muy interesante porque la conclusión que puedo extraer de tu exposición es que aunque hay que intentar hacer las cosas de forma global, porque es una de las conclusiones de este evento, que es que lo global o lo general muchas veces no va a funcionar y se necesita o tener un modelo muy específico o particularizar para algunas zonas según el contexto y según la situación. Esa es la Total, conclusión. y José, agrego una cosa que también me parece clarísima, me pareció muy linda de la exposición de Eloy ayer. Esta cuestión ni siquiera se trata de lo global digamos, aún dentro de lo nacional, todos los casos que Eloy traía ayer de buenas prácticas, uno ve que eran experiencias totalmente distintas aún dentro de un mismo país. Es decir, digamos, uno tiene que ir muy a lo local. Lo traía también Melissa cuando hablaba de las comunidades de pueblos originarios en Argentina, aún en provincias limítrofes, aún dentro de las mismas provincias, los rasgos históricos, culturales de distintas comunidades te llevan a resultados distintos, a formas de tener que vincularte que son distintas, dinámicas sociopolíticas distintas. Entonces, eso vuelve las cosas, por supuesto, mucho más complejas, ¿no? Ya, sí, sí.
Sí, pues muchísimas gracias, Martín. Vale, le voy a dar la palabra a Paula, pero a Paula Herranz, que quería intervenir. Entonces, Paula, si ya tienes solucionados los problemas. Vale, pues mientras tanto, voy a aprovechar y como estoy viendo a Arturo Morande conectado, entonces, Arturo, no sé si nos quieres dar tu opinión. Sé que vosotros habéis estado con el panel de hidrógeno y litio y los retos tecnológicos para este tipo de cosas. Entonces, no sé qué opinión tienes tú. En este contexto, vamos a decir, más general, con una visión más transversal y horizontal. ¿Qué opinión tienes de todo esto que estamos debatiendo? Ya. Bueno, hemos hablado harto de los distintos pilares o aristas que tiene la transición energética. Está la parte social, que va muy de la mano con el impacto ambiental, porque en el fondo las sociedades dependen del ambiente. Entonces muchas veces son desafíos socioambientales, como lo hemos hablado en algunas oportunidades. Están las aristas tecnológicas, que van como por su propio camino de investigación, desarrollo, y también están las aristas más políticas de toma de decisiones. Y creo que en estos tres pilares, en estas tres aristas, tienen sus desafíos. La parte socioambiental ya la discutimos harto aquí con los colegas. Por otro lado, están los desafíos tecnológicos, que es básicamente desarrollar más las tecnologías, desarrollar economías de escala para que bajen los costos, etcétera. Más o menos como la ruta está dada, hay que fomentar la innovación en los países. Y en cuanto a lo que es políticas públicas, yo creo que es una de las aristas a abordar que a veces puede ser más compleja porque muchas veces, como comentábamos anteriormente, la información o la expertise no la tienen los tomadores de decisiones que son los políticos y muchas Eso veces es. se asesoran mal. Entonces, en uno de los paneles se comentaba bueno, hay que tener líderes de investigación, expertos a nivel laboratorio, que desarrollen tecnología, y por otro lado, gente que tenga la fuerza, la llegada al mundo político para transmitir las ideas de desarrollo que son requeridas para esta transición energética Mm, y, y así fomentar el desarrollo de políticas públicas que faciliten, que impulsen esta transición. Algunas políticas que tengo aquí anotadas, el desarrollo de incentivos fiscales y subsidios que permitan el desarrollo de esta naciente industria, apoyar la investigación y desarrollo desde el Estado mediante programas de financiamiento. Por otro lado, desarrollar políticas de exportación y comercio entre países. Es decir, tener una hoja de ruta clara de cómo va a ser el comercio con los países de nuestro tratado, etcétera. Otra arista dentro de lo que es las políticas públicas a implementar es cómo formamos y desarrollamos capital humano altamente capacitado. En Europa están mucho más avanzados en lo que es capital humano, pero aquí en Latinoamérica estamos bastante al debe. Vienen llegando estas tecnologías nuevas y muchas veces pasa que, por poner un ejemplo, vienen a instalar una planta eólica aquí en Chile y los instaladores o los jefes de obra los tienen que traer de afuera, de ajá, Europa, porque ellos son los que saben y aquí en Chile o en Latinoamérica no están los conocimientos para desarrollar mm, estos proyectos. Entonces, en ese sentido, estamos muy al debe en cuanto a capital humano. Entonces, ya, deben hacerse políticas públicas que fomenten el desarrollo de capital humano, personal técnico en instalaciones energéticas renovables, mm, eh, etcétera. Por otro lado, impulsar el desarrollo de infraestructura y logística que permita el desarrollo de estos proyectos. Y básicamente eso, además de fomentar la colaboración público-privada, generar instancias donde lo público pueda conversar con lo privado y adicionalmente incorporar a la academia,
que esta triple hélice que se habla, público, privado, academia, que al menos en el caso de Chile se da por medio de programas de investigación financiados por el Estado, en los que el Estado pone los fondos, pero además participa en las decisiones. La investigación se desarrolla eh, en base a los recursos de investigación que tienen las universidades o los institutos, y además hay una participación del privado, que es el que pone parte de los fondos, recibe parte del beneficio del desarrollo. Entonces se da esta conversación muy virtuosa entre el mundo público, privado y la academia, que permite llegar a desarrollo concreto y de gran valor. Esa sería mi intervención. Vale, muchísimas gracias, Arturo. Me voy a quedar para hacer una conclusión muy corta, porque además estamos fuera de tiempo, pero me gustaría que cada socio del proyecto hablara, entonces nos vamos a extender 5 minutos, pero os voy a pedir que seáis un poco breves. Que el aspecto más importante yo creo que es la formación, pero formación, vamos a decir, transversal, o sea, necesitamos formación en la parte política, esto que habéis hablado de que los científicos, oye, ¿por qué no puede haber un científico que esté vinculado a la parte política? Eso estaría bastante bien, ¿no? Eh, entonces, me voy a quedar con ese resumen general, que la parte científica, o sea, perdona, que la parte de formación es importante porque la has llevado además a todos los puntos, vamos a decir, desde un técnico de montaje, por ejemplo, de aerogeneradores, hasta un político o un científico que tiene que estar apoyando a la parte política. Entonces, me quedo con esa parte. Y ahora, los compañeros que nos quedan por intervenir es, si no me equivoco, Emilio de CSIC y nos queda Ignacio de Inestec. Y haciendo una revisión no nos queda, perdonad, no nos queda nadie más. Nos queda vamos a decir, ciencias sociales y un tecnológico. Entonces, no sé quién de los dos quiere intervenir, pero os voy a pedir que seáis breves porque estamos un poco fuera de tiempo, os pido perdón. Vale. Pero, Emilio, Sí, buenas, sí. que te veo ahí. De modo muy, muy, muy breve, porque ya estamos fuera de tiempo. Simplemente desde las ciencias sociales, a mí me gustaría añadir como nota, aparte de las cosas que se están planteando, que ¿no? Tú comentabas antes como premisa del debate como la revolución industrial supuso unas mejoras a nivel social. Eso no fue automático. Eso Ya. dependió de conflictos sociales enormes con un enorme coste, y con el tipo de cambio que la transición energética pueda provocar sucede igual. Dependerá de cómo se module políticamente, dependerá de qué fuerzas, de qué valores, de qué ideologías terminen conduciéndola. Y eso nunca es la expresión neutra de un dato. Tiene que ver con Ya. debates de otra índole, ¿no? Debates de índole moral, debates de índole ideológica, y me parece importante porque si no a veces caemos en cierta ilusión tecnocrática, como si simplemente se tratase de aplicar un conocimiento técnico a lo social, y lo social, por suerte y por desgracia, es mucho más complejo. Ya, pues justamente por eso, o sea, es el valor añadido que tiene este proyecto, que está muy bien definido en ese sentido, que tiene las tres patas, la tecnológica, la medioambiental y la socioeconómica. Y pues sí, justamente es lo que pretendíamos incluir aquí como conclusión general, y es que necesitamos la fuerza de todos a la vez. Así que muchísimas gracias, Emilio. Vale, nos queda Ignacio, que no sé si estás por aquí, Ignacio. Sí, aquí estoy. No sé si me podéis ver porque tengo problemas Sí. con la cámara. Pues ¿Sí? sí, sí te vemos. Bueno, hoy me podéis ver. Ayer no sé por qué, no conseguí activar la cámara, pero bueno. Nada, simplemente complementar un poco todo lo que se ha venido hablando y desde el punto de vista energético y sobre todo focalizándome en el mix energético que podemos tener en Europa o en América Latina, sobre todo poner el foco en un aspecto macro o global en lo que se refiere a, bueno, cada país tiene sus recursos, tiene sus tecnologías. Desde mi punto de vista, yo creo que a nivel tecnológico el desarrollo está bastante bien, vamos a decir, conseguido. Lo que se necesitaría es un poco desarrollar políticas sociales para un poco llevar de la mano ese desarrollo tecnológico con el consumo final. Porque al fin y al cabo yo creo que hay una falta de políticas sociales y de incentivos que hace que ese 100% de desarrollo de tecnologías que se están llevando a cabo no va de la mano con una participación del usuario final
y al fin y al cabo que somos los que nos beneficiamos de esa transición energética. Y a nivel un poco macro, hablábamos un poco de la península ibérica como una isla eléctrica, ¿verdad? Uno de los factores a nivel tecnológico que se deberían desarrollar es la interconexión. Una red eléctrica europea que ya está desarrollada, pero creo que se debería de llevar a cabo a un nivel más desarrollado. Y bueno, pues eso sería un poco la conclusión desde nuestro punto de vista. Vale, muchas gracias, Ignacio. Voy a quedarme con la última parte, pero te voy a explicar por qué. Hemos hablado muchas veces de que esta solución, si no es global, no va a funcionar. O sea, perdón, si esta solución, si la solución que se ejecute, si no es global, que no va a funcionar. Pero Martín, por ejemplo, comentaba que a veces lo general no sirve para un caso en concreto o un caso particular. Entonces, que tenemos que equilibrar todo lo que se ve de forma global con lo que se ve de forma local. Y evidentemente, lo que tú comentabas es que, pues eso, los países tienen que estar interconectados, en este caso la península ibérica, entiendo, que tienen que estar interconectados, al menos España y Portugal, porque son como una isla energética, pero también habrá que ver con Europa, cómo se conecta y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias. Entonces, habiendo participado ya todos los socios del consorcio, le voy a dar la palabra ahora también a la persona que ha estado coliderando conmigo esta sección. Lo que pasa que como Adrián, en este caso, estaba dentro del debate, pues por eso lo estaba llevando yo a cabo. Entonces, Adrián, para despedirnos, porque voy a pasar a la slide, porque esto de ruegos y preguntas no ha sido posible, voy a pasar a la slide de agradecimientos y cierres. Y no sé si quieres intervenir y agradecer y despedir. Sí, bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los participantes, a todos los integrantes del consorcio, obviamente a la gente que se conectó y que estado presente. Y bueno, este evento se organizó con el objetivo de poder compartir experiencias y aprender y eventualmente cubrir uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Que es la cooperación y el intercambio de buenas prácticas para eventualmente lograr una transición energética adecuada y que sea de beneficio para todos. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora el personal de OEI, Paula, no sé si queréis despediros, que además sois los coordinadores del proyecto. O sea, gracias a vosotros estamos todos aquí. Pues simplemente no quiero quitar más tiempo. A todas las personas asistentes agradecer tanto a las personas desde acá, desde Europa, por las horas que están ahí. Hemos tenido picos en los que hemos superado la asistencia de 100 personas. En el día de ayer llegaron hasta 130, hoy esperemos que también, pero vamos, la audiencia que he estado siguiendo desde aquí ha sido bastante alta y continua. Así que eso, agradecer a todas las personas desde aquí, desde las horas de Europa, desde allá, por también las horas tempranas a las que hemos iniciado el evento. Agradecer a todas las personas de las entidades socias del consorcio y a las personas en particular, a las instituciones, a las personas en particular, que sé que habéis dedicado bastante tiempo en preparar este evento. Ha sido el primer evento del proyecto, también un aprendizaje para todas las personas que formamos parte del proyecto y que también nos ha permitido, bueno, pues cooperar eh, en este ámbito del proyecto, que estamos en la fase relativamente de inicio, ¿no? Llevamos 6 meses y nos quedan otros 18 meses por delante. También invitarles a todas las personas que están escuchándonos a los siguientes eventos que realizaremos próximamente. Bueno, todavía no sabemos exactamente la fecha, pero bueno, el CSIC será la institución que coordine el próximo evento sobre impacto social de la transición energética. Y nada más, muchísimas gracias y sobre todo gracias, José, por la coordinación desde Eusolaris de este Virtual Thematic Event. Vale, muchas gracias. He puesto aquí la última slide donde sale la página web del proyecto, por si lo queréis ver. Y Martín, tenías la mano levantada, no sé si querías, o es Ana Mellado. No, era un aplauso nada más. Ah, vale, perdona. Vale, perdón.
Bueno, pues nada, pues ya termino yo. Entonces voy a robar las palabras que ha dicho Paula y voy a decir que quizás es la organización de este evento es un ejemplo perfecto de cooperación, porque la verdad que si hubiera faltado alguno de los socios o no hubiera aportado todo lo que podía aportar ese socio, no habría salido el evento. Así que en nuestro caso particular, como esta tarea estaba debajo de EU Solaris ERIC, pero vamos, que nos hemos apoyado y nos hemos nutrido del esfuerzo del resto de socios. Así que agradeceros el esfuerzo y las gracias por haber asistido. Espero que haya sido muy interesante para la audiencia y ya que nos estamos pasando un cuarto de hora, doy por concluido el evento, ¿vale? Muchas gracias y buenas tardes y buenas noches a los socios.